Alexander Knight era un hombre cuyo nombre tenía peso en todos los rincones del mundo empresarial. Como director ejecutivo de Knight Industries, su imperio abarcaba tecnología, bienes raíces y finanzas, y sus decisiones podían repercutir en los mercados e industrias con una precisión inigualable. Su riqueza era legendaria y su éxito incomparable, pero su reputación era tan fría y calculadora como el imponente rascacielos que llevaba el nombre de su empresa. La Torre del Caballero se alzaba como un monumento a la visión de Alejandro, un reluciente edificio de vidrio y acero que atravesaba las nubes, visible desde casi todos los puntos de la ciudad. Su diseño era moderno pero imponente, con ángulos agudos y líneas elegantes que reflejaban la personalidad de su propietario. En el interior, el edificio era un hervidero de actividad, con empleados moviéndose resueltamente a través de sus pulidos pasillos, sus movimientos coreografiados como un reloj para satisfacer las demandas de un hombre conocido por sus exigentes estándares. Pero a pesar de toda su grandeza, la Torre del Caballero era tanto una fortaleza como un símbolo de éxito. Pocas personas se atrevían a acercarse a Alexander a menos que las convocaran, y a menos aún se les permitía entrar al santuario interior de su oficina en el último piso, un espacio que era a la vez minimalista y lujoso, diseñado tanto para intimidar como para inspirar. La vida personal de Alejandro, sin embargo, contrastaba marcadamente con su personalidad pública. Mientras su imperio florecía, su corazón permaneció encerrado detrás de los muros que él mismo había creado. Las pérdidas tempranas en su vida, de las que se negaba a hablar, lo habían convertido en un hombre que valoraba el control por encima de todo. Prosperó en entornos donde la lógica reinaba y la emoción era un riesgo. Las relaciones eran transacciones y la confianza era un bien con el que rara vez comerciaba. Su ático en lo alto de Knight Tower reflejaba esta filosofía. El amplio espacio era una maravilla de la arquitectura moderna, con ventanales que ofrecían vistas panorámicas de la ciudad. Sin embargo, sus interiores eran fríos e impersonales, llenos de muebles de diseño que parecían intactos y paredes adornadas con arte elegido por su valor más que por su sentimiento. Hacía tiempo que las risas de amigos o familiares habían sido sustituidas por el murmullo del silencio, roto solo por el ocasional tintineo de cristales o el murmullo distante de la ciudad. Alejandro había hecho las paces con su soledad, o eso pensaba. No necesitaba distracciones. Su trabajo era su propósito, su imperio su legado. Pero ese equilibrio cuidadosamente mantenido estaba a punto de verse alterado en formas que él no podía prever. Clara Evans estaba afuera de la Torre del Caballero, agarrando su gastada cartera de cuero mientras contemplaba el enorme edificio. La imponente estructura parecía burlarse de su apariencia modesta. Una chaqueta de segunda mano, zapatos planos desgastados y una blusa que había visto días mejores. Clara siempre había sido ingeniosa y se las arreglaba con lo que tenía, pero estar en el umbral de Industrias Knight la hizo muy consciente del abismo entre su mundo y el de Alexander Knight. Respiró hondo y reunió el coraje que la había ayudado a superar innumerables dificultades. Esta no era solo una entrevista de trabajo, era una oportunidad de reescribir su historia, de salir del ciclo interminable de lucha e incertidumbre que había definido su vida. Clara había pasado años realizando trabajos ocasionales, desde camarera hasta trabajo temporal, mientras cuidaba a su madre enferma. Su currículum estaba lejos de ser pulido, pero contaba una historia de resiliencia, adaptabilidad y una ética de trabajo que no renunciaba. Al entrar en el edificio, Clara quedó inmediatamente. El vestíbulo era una obra maestra del diseño moderno, con suelos de mármol tan reflectantes que parecían extenderse hasta el infinito y una intrincada lámpara de araña que proyectaba un suave brillo dorado.
El aire era fresco y olía ligeramente a algo caro e imposible de ubicar. Dondequiera que mirara, los empleados con trajes a medida se movían con determinación. Sus zapatos lustrados golpeaban rítmicamente contra el suelo. Clara se sentía fuera de lugar, pero se negaba a dejarlo notar. Ella cuadró los hombros y se acercó a la recepcionista, quien la saludó con el mismo profesionalismo distante que parecía impregnar el edificio. Después de verificar su cita, Clara fue dirigida al último piso. Alexander no era un hombre que realizara entrevistas personalmente, pero la solicitud de Clara le había llamado la atención. No fueron sus credenciales, no eran nada destacables según sus estándares, sino el tono de su carta de presentación. Mientras otros intentaban deslumbrarlo con elogios y tópicos, las palabras de Clara habían sido crudas y honestas. Ella no pretendía ser perfecta ni excepcional. Prometió trabajar más duro que nadie en la sala. Ese tipo de sinceridad era poco común y Alexander estaba intrigado. Cuando Clara entró en su oficina, se le cortó la respiración. El espacio era aún más intimidante de lo que había imaginado. Las paredes estaban llenas de elegantes estanterías, cada una perfectamente cuidada, y los grandes ventanales detrás del escritorio de Alexander ofrecían una vista vertiginosa de la ciudad. El propio Alejandro estaba sentado en el centro de todo, su presencia imponente e inamovible. Sus agudos ojos azules se encontraron con los de ella, evaluándola con una precisión que la hizo sentir como si pudiera ver a través de ella. «Señorita Evans», dijo con voz profunda y uniforme, «tomar el asiento». Clara obedeció y apretó con más fuerza su cartera. La silla debajo de ella era increíblemente blanda, pero sus nervios le hacían imposible relajarse. Alexander la estudió por un momento antes de volver a hablar. «No eres lo que esperaba». Clara se obligó a mirarlo a los ojos, con voz firme a pesar de las mariposas en el estómago. «Lo entiendo mucho». Sus labios se curvaron levemente, casi imperceptiblemente, como si le divirtiera su respuesta. «Su currículum es poco convencional, por decirlo menos. ¿Por qué crees que eres apto para este papel?» Clara respiró hondo. «Porque sé cómo adaptarme, cómo resolver problemas y cómo hacer que las cosas funcionen bajo presión. He tenido que hacerlo toda mi vida». Alexander se reclinó en su silla, su expresión ilegible. Palabras atrevidas. ¿Puedes respaldarlos? Durante la siguiente hora, Clara respondió a sus preguntas con una mezcla de honestidad y determinación. No intentó embellecer su experiencia ni restar importancia a sus defectos. En cambio, se centró en su capacidad para aprender rápidamente y en su voluntad de hacer el esfuerzo que otros no harían. Al final de la entrevista, sus nervios se habían calmado, reemplazados por una tranquila confianza que incluso la sorprendió a ella. Cuando Alexander finalmente volvió a hablar, su tono era mesurado. «Eres tosco, pero no tengo tiempo para la perfección. Necesito a alguien que pueda manejar el caos y aún así ofrecer resultados. El trabajo es suyo, a modo de prueba». El alivio invadió a Clara, pero mantuvo la compostura y asintió cortésmente. «Gracias, señor caballero, no te decepcionaré». Durante las siguientes semanas, Clara se lanzó a su nuevo rol. Las demandas de Alexander fueron implacables y sus estándares implacables, pero Clara se adaptó rápidamente. Aprendió a anticipar sus necesidades, agilizar su caótica agenda y gestionar el torbellino de reuniones y proyectos que definían sus días. Sus esfuerzos no pasaron desapercibidos. Poco a poco, Alexander comenzó a confiar en ella, otorgándole responsabilidades que nunca antes había delegado. Pero cuando Clara se acomodó en su posición, no pudo ignorar el peso del secreto que llevaba. Su trabajo no era solo un medio para lograr un fin, era parte de un plan cuidadosamente calculado. Alexander Knight no era solo su jefe, él era la clave para descubrir una verdad que la había perseguido durante años.
y a medida que se acercaba más a él, las líneas entre su misión y sus emociones comenzaron a desdibujarse. Por su parte, Alexander se sintió atraído por Clara de una manera que no había previsto. Su resiliencia, su ingenio rápido y su honestidad inquebrantable lo desafiaron de una manera que pocas personas se atrevían. Sin embargo, no podía evitar la sensación de que había más en ella de lo que parecía. La tensión tácita entre ellos creció con cada día que pasaba, preparando el escenario para una revelación que cambiaría sus vidas para siempre. El ritmo del nuevo rol de Clara Evans en Knight Industries fue implacable. Como secretaria personal de Alexander Knight, sus días los consumía reuniones muy programadas, llamadas interminables y crisis de último momento que requerían una gran precisión para resolverse. La reluciente oficina en el último piso de Knight Tower se convirtió en su segundo hogar. Sus superficies pulidas y su decoración estéril contrastaban marcadamente con la calidez y el caos con los que había crecido. Sin embargo, a pesar de las exigencias del trabajo, Clara se encontró prosperando. Pero a medida que los días se convirtieron en semanas, el peso de su agenda oculta comenzó a hacerse más pesado. Clara no había llegado a Knight Industries por casualidad. Había buscado este puesto deliberadamente, impulsada por la necesidad de respuestas que solo Alexander Knight podía proporcionarle. No se trataba del sueldo ni del prestigio, aunque ambos eran una bendición para alguien en su posición. Se trataba de descubrir la verdad sobre su pasado, una verdad que Alexander sostenía sin saberlo. Alexander era un hombre de pocas palabras, pero Clara aprendió rápidamente a leer entre líneas de sus órdenes tajantes y sus correos electrónicos recortados. Su precisión se extendía a todo lo que hacía. Las reuniones se desarrollaban exactamente a tiempo. Los acuerdos se negociaban con despiadada eficiencia y rara vez dejaba una tarea sin terminar. Sin embargo, mientras trabajaba más estrechamente con él, notó grietas en su comportamiento gélido. Las noches en la oficina revelaron momentos de reflexión tranquila, vislumbres fugaces de un hombre agobiado por algo más que responsabilidades corporativas. Una noche, después de terminar la última de las reuniones del día, Clara se sentó en su escritorio afuera de la oficina de Alexander, organizando el calendario de la semana siguiente. El ahogado zumbido de la ciudad de abajo llenó el silencio mientras el sol se hundía detrás del horizonte, proyectando largas sombras a través de la habitación. Justo cuando estaba a punto de irse, la voz de Alexander rompió el silencio. «Clara». Ella se giró, sorprendida al verlo parado en la puerta de su oficina. Parecía inusualmente casual, con la corbata aflojada y las mangas arremangadas. Por un momento, él simplemente la estudió. Sus penetrantes ojos azules se entrecerraron como si intentara resolver un rompecabezas. «Adelante», dijo finalmente. Clara lo siguió hasta la oficina con el corazón acelerado. Se había acostumbrado a su intensidad, pero esto se sentía diferente, más personal. Alexander le hizo un gesto para que se sentara mientras se apoyaba en el borde de su escritorio, con una postura relajada pero una mirada fija. «Has estado aquí el tiempo suficiente para saber cómo funcionan las cosas», comenzó con tono mesurado. «Lo has hecho bien, mejor de lo que esperaba». Clara parpadeó desconcertada por el raro cumplido. «Gracias, señor caballero, se lo agradezco». Él asintió y su expresión se suavizó ligeramente. «Pero no puedo evitar preguntarme, ¿qué motiva a alguien como tú? No estás aquí por el dinero o el título. Entonces, ¿qué es?» Clara se quedó helada. La pregunta se acercaba demasiado a la verdad y por un momento luchó por recomponerse. «Yo solo quiero demostrar mi valía», dijo con cuidado, «para demostrar que soy capaz de hacer más de lo que la gente supone». Alexander la estudió durante un largo momento, con expresión ilegible. Luego asintió,
como si aceptara su respuesta, aunque su mirada sugería que no estaba del todo convencido. «Es justo», dijo, enderezándose. «Pero recuerda esto. En mi mundo, todo el mundo tiene una agenda. La confianza se gana, no se da. No hagas que me arrepienta de haber confiado en ti». El pecho de Clara se apretó. «No lo haré». A medida que pasaban las semanas, la tensión entre ellos creció. No la tensión de la desconfianza, sino de la curiosidad tácita. Alexander se sintió atraído por Clara de maneras que no podía explicar. Era eficiente, sí, pero había algo más en ella. Un fuego, una fuerza silenciosa que le recordaba a alguien a quien no podía identificar. Para un hombre que había construido su vida en torno al control, este sentimiento de intriga era inquietante. Clara también sintió la atracción. Trabajar junto a Alexander significaba ver más allá de su intimidante reputación y ver al hombre que estaba debajo, un hombre impulsado por el dolor y la ambición, cuya naturaleza cautelosa enmascaraba un profundo dolor. Pero a medida que crecía su admiración por él, también crecía su culpa. No podía olvidar por qué estaba allí, ni el secreto que guardaba. Una noche, mientras las luces de la ciudad brillaban fuera de las ventanas de la oficina, Clara tropezó con algo que profundizó el misterio que rodeaba a Alexander. Le habían encomendado la tarea de organizar archivos antiguos en preparación para una importante reunión de la junta directiva. Entre las carpetas cuidadosamente etiquetadas, encontró una que se destacó, un archivo personal con la etiqueta Havenhurst. Clara vaciló, su curiosidad en conflicto con su sentido del decoro. Finalmente, En el interior había fotografías de una finca en expansión, rodeada de exuberante vegetación. La casa era hermosa, pero tenía un aire de abandono. Su fachada, una vez prístina, ahora estaba desgastada y desgastada por el tiempo. Debajo de las fotografías había documentos, registros de propiedad, informes financieros y notas escritas a mano con la letra precisa de Alexander. Una nota le llamó la atención. Havenhurst, cerrado después del accidente, sin visitantes, sin consultas. El ceño de Clara se hizo. ¿Qué accidente? ¿Y por qué Alexander mantendría tal archivo en sus registros que de otro modo serían meticulosos? Rápidamente cerró la carpeta y la devolvió a su lugar, pero las preguntas persistieron. ¿Estaba esto relacionado con la verdad que estaba buscando? ¿O fue otra capa del misterio que rodeaba a Alejandro? Al día siguiente, Clara no pudo evitar la inquietud por su descubrimiento. Quería preguntarle a Alexander sobre Havenhurst, pero sabía que no debía entrometerse. Era un hombre que guardaba ferozmente sus secretos, y ella no podía arriesgarse a poner en peligro la frágil confianza que habían construido. Su respuesta llegó antes de lo esperado. Durante un momento de tranquilidad en la oficina, Alexander la sorprendió mirando por la ventana con expresión distante. «¿Estás distraída?», dijo. Su voz interrumpió sus pensamientos. Clara se volvió hacia él, forzando una sonrisa. «Hay muchas cosas en mi mente». La mirada de Alejandro se agudizó. «Havenhurst. ¿Qué?» «El expediente», dijo, cruzando la habitación para pararse frente a ella. «Sé que lo encontraste. No eres tan sutil como crees». Las mejillas de Clara se sonrojaron de vergüenza. «Lo siento, señor Knight. No quise excederme». La expresión de Alexander se suavizó, aunque sus ojos permanecieron cautelosos. «Havenhurst era propiedad de mi familia», dijo en voz baja. «Lo perdimos después del accidente. No es algo de lo que hablo». Clara vaciló y luego preguntó: «¿Qué pasó?». La mandíbula de A. «Esa es una historia para otro momento. En este momento tenemos trabajo que hacer». La conversación terminó, pero Clara no pudo evitar la sensación de que Havenhurst era la clave para desentrañar la verdad, no solo sobre Alexander, sino sobre su propia conexión con él.
El secreto que llevaba estaba ligado a ese lugar, y cuanto más se acercaba a Alexander, más segura estaba de que su revelación cambiaría todo. El descubrimiento del expediente Havenhurst había destrozado la decisión de Clara Evans de permanecer distante. Ese nombre, Havenhurst, no era solo un detalle, era el hilo perdido que unía su propósito de estar aquí y el pasado oculto de Alexander Knight. Durante semanas, Clara se había sumergido en el trabajo, manteniendo su secreto encerrado dentro de su corazón. Pero el peso de la verdad se estaba volviendo insoportable y podía sentir que llegaba a un punto crítico. Alejandro también se había vuelto más tranquilo y pensativo. Su habitual comportamiento frío había comenzado a mostrar grietas, momentos en los que su máscara se deslizaba lo suficiente para revelar al hombre que había debajo, uno atormentado por viejos recuerdos y el peso de la pérdida. Sus preguntas, aunque sutiles, revelaron su creciente sospecha de que Clara no era exactamente quien decía ser. Y sin embargo, a pesar de sus agudos instintos, todavía no se había enfrentado a ella. Hasta ahora, la noche en que la verdad comenzó a desmoronarse, fue como cualquier otra, o eso parecía. Las luces de la oficina eran tenues y proyectaban largas sombras sobre los impecables muebles, mientras Clara revisaba los informes en su escritorio. El mundo fuera de Knight Tower estaba oscuro. El horizonte de la ciudad brillaba a través de las enormes ventanas de vidrio. Para Clara se había convertido en una rutina quedarse hasta tarde, mucho más allá de la hora en que la mayoría de los empleados se habían ido a casa, y encontró un extraño consuelo en la quietud. Su concentración se vio destrozada por el repentino sonido de la voz de Alexander. «Clara», dijo, en tono bajo pero firme. Clara se quedó helada, su mano apretando la pila de papeles que estaba organizando. Se giró y lo encontró parado en la puerta de su oficina, su figura recortada contra el interior oscuro. Tenía las mangas arremangadas y la corbata aflojada, una visión rara y cautivadora que le aceleró el pulso. Pero esa noche había algo más en él, una intensidad en su mirada, una finalidad. «Ven a mi oficina», dijo simplemente. El corazón de Clara latía con fuerza mientras lo seguía al interior. Las pesadas puertas de madera se cerraron con un ruido sordo detrás de ella, aislándolas del resto del mundo. Alexander se acercó a la ventana, su silueta enmarcada por el brillo de las luces de la ciudad. Al principio no dijo nada, simplemente miró el horizonte como si estuviera perdido en sus pensamientos. Finalmente, se giró para mirarla y sus agudos ojos azules se clavaron en los de ella. «Has estado aquí suficiente tiempo, Clara», comenzó, su voz tranquila pero con un toque de algo no dicho. «El tiempo suficiente para saber cuando alguien no me está contando la historia completa». A Clara se le secó la garganta. Intentó estabilizarse juntando las manos. «¿Qué quieres decir?» Alexander dio un paso más y su mirada nunca vaciló. «Havenhurst». La palabra la golpeó como un trueno. Sus rodillas casi cedieron, pero logró mantenerse en pie. «¿Havenhurst?», repitió débilmente, como si no lo hubiera oído correctamente. «Sí», dijo Alexander, su voz ahora más tranquila pero mucho más peligrosa. «Encontraste el archivo». Lo dejé pasar porque asumí que era curiosidad. Un empleado husmeando donde no debía. Pero esto no es curiosidad, ¿verdad? Es algo más. Clara sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho y su mente se aceleraba buscando una salida a esto. «No sé de qué estás hablando». La mandíbula de Alexander se tensó y su expresión se volvió fría. «No me mientas. Estás ocultando algo, Clara. Y ya terminé de esperar a que digas la verdad». Abrió la boca para protestar, pero no salió ninguna palabra. La verdad que con tanto esfuerzo había tratado de ocultar ahora estaba saliendo a la superficie, exigiendo ser dicha. Alexander no le quitó los ojos de encima mientras se acercaba al escritorio
y abría el expediente de Havenhurst, extendiendo su contenido sobre la oscura superficie de caoba. «Esta finca», dijo, señalando las fotografías descoloridas de la otrora grandiosa casa. «Esta tragedia, este accidente, es algo que enterré hace años, pero tú estás aquí por una razón. Entonces dímelo, Clara, ¿qué es? ¿Qué quieres de mí?» Clara sintió que se le oprimió el pecho cuando finalmente llegó el momento que tanto ya no podía mantenerlo oculto. La verdad le arañaba la garganta, desesperada por ser dicha. «No soy quien crees que soy», dijo en voz baja, con la voz temblorosa. La expresión de Alejandro se ensombreció. «¿Qué significa eso?» Clara cerró los ojos por un breve momento, reuniendo el coraje que necesitaba. Cuando levantó la vista, sus ojos verdes brillaban con lágrimas que se negaba a dejar caer. «Mi madre», comenzó. El nombre de mi madre era Isabel Knight. Por primera vez, Alejandro se quedó helado. El color desapareció de su rostro y por un momento pareció como si ella lo hubiera golpeado. «¿Qué dijiste?», susurró. Clara tragó con dificultad. «Isabel Caballero, ella era tu hermana». El silencio que siguió fue ensordecedor. Alexander la miró fijamente, con expresión ilegible y su mente claramente acelerada mientras procesaba sus palabras. El nombre de Isabel Knight era como un fantasma en la habitación, uno que había pasado años intentando olvidar. «Ella era mi madre», continuó Clara, con voz más firme ahora. «Después del accidente en Havenhurst, después de que todo se vino abajo, ella se fue. Ella nunca me contó la historia completa, solo que tuvimos que desaparecer. Ella me crió sola, lejos de todo esto. Ni siquiera sabía de ti hasta que encontré esto». Hizo un gesto hacia el expediente sobre el escritorio, con las manos temblorosas. Alexander dio un paso atrás, como si el peso de sus palabras fuera demasiado para soportar. «Estás mintiendo», dijo, pero su voz carecía de convicción. «No lo soy», respondió Clara con firmeza. «Vine aquí porque necesitaba respuestas. Necesitaba entender por qué mi madre se fue, por qué ella me alejó de ti. Y ahora veo por qué. Porque Havenhurst no fue solo un accidente, ¿verdad?» Alexander se giró, apretando los puños mientras se apoyaba contra el borde del escritorio. Su respiración era irregular, sus hombros se tensaban mientras los fantasmas de su pasado regresaban. «Havenhurst fue el final de todo», dijo finalmente, con voz baja y entrecortada. «Mi hermana Isabel, ella me culpó por lo que pasó, y tal vez ella tenía razón». Clara sintió que le dolía el corazón mientras lo miraba. Este hombre que siempre había parecido tan inquebrantable, ahora se deshacía ante sus ojos. Había venido allí en busca de respuestas, pero no esperaba encontrar esto. Un hombre agobiado por la culpa, el dolor y el peso de un pasado que había pasado toda su vida tratando de enterrar. «No vine aquí para hacerte daño», dijo Clara en voz baja, acercándose. «Solo quería saber la verdad». Alexander se volvió hacia ella, sus ojos azules llenos de dolor. «Y ahora lo sabes». Los dos estaban allí, rodeados por los restos de un pasado del que ninguno podía escapar. La verdad finalmente salió a la luz y lo había cambiado todo. Alexander Knight, el hombre al que alguna vez temió y admiró, no era solo su jefe, él era su familia. Y por primera vez en años, los muros que había construido alrededor de su corazón comenzaron a resquebrajarse. Pero la verdad fue solo el comienzo. Lo que les esperaba a ambos era mucho más peligroso de lo que ninguno de los dos pensaba. La revelación de la identidad de Clara había roto el delicado equilibrio que existía entre ella y Alexander. La verdad, que ella era la hija de Isabel Knight, la sobrina de Alexander, ahora estaba a la vista y flotaba entre ellos como una espesa niebla, imposible de ignorar. Durante años,
Alexander había enterrado a Havenhurst, a su familia y a la tragedia que había definido su vida. Y ahora, frente a él, estaba la encarnación viva del pasado que con tanto esfuerzo había intentado olvidar. Los días que siguieron estuvieron llenos de silencio. Alexander se encerró en sí mismo y solo hablaba con Clara cuando era necesario. El ritmo que alguna vez fue fluido de su relación laboral desapareció, reemplazado por tensión y palabras no dichas. Clara intentó concentrarse en sus tareas, pero el peso de la revelación la carcomía, al igual que la incertidumbre de lo que sucedería a continuación. Había esperado que la verdad trajera claridad, tal vez incluso curación, pero en cambio, había creado un abismo entre ellos que no estaba segura de poder salvar. Una noche, Clara se sentó sola en su escritorio mucho después de que el resto de la oficina se hubiera vaciado. Afuera el horizonte estaba oscuro y las luces de la ciudad se reflejaban en el cristal como 1000 secretos tácitos. Sus manos se cernieron sobre su teclado mientras miraba fijamente la pantalla brillante. Su mente se dirigió a su madre, Isabel, y a las historias que nunca fueron contadas. Recordó la forma en que su madre miraba fotografías antiguas, con los ojos llenos de una tristeza que nunca explicaba. Clara había crecido en una casa sin respuestas, donde las preguntas sobre su pasado encontraban silencio. Ahora, al borde del precipicio de la verdad, se dio cuenta de que las respuestas que había buscado podrían doler más que las preguntas. El sonido de pasos la sobresaltó. Se giró y vio a Alexander parado en la puerta de su oficina, su silueta iluminada a contraluz por las tenues luces del interior. Por un momento, ninguno de los dos habló. Parecía diferente, cansado, sus aristas suavizadas por un cansancio que Clara no había visto antes. «¿Por qué sigues aquí?», preguntó, su voz más tranquila de lo habitual. Clara vaciló y eligió sus palabras con cuidado. «Hay trabajo que terminar». Alejandro no se movió. Él la estudió durante un largo momento antes de finalmente hablar. «No tienes que seguir haciendo esto. Ya me has dado lo que quería. Respuestas». Clara sintió una punzada en el pecho. «¿Eso es todo lo que soy para ti? ¿Respuestas?». Las palabras flotaron en el aire como un desafío. La expresión de Alexander vaciló. Un destello de algo más profundo pasó por su rostro antes de que regresara su habitual máscara estoica. «No sé lo que eres para mí», admitió, «pero sé que todo ha cambiado». Clara se puso de pie. Le temblaban las manos mientras se acercaba a él. «No tiene por qué cambiarlo todo, Alexander. No vine aquí para destrozar tu vida. Vine porque tenía que saberlo. Acerca de ti, acerca de mí, sobre ella». Se giró, con la mandíbula apretada mientras miraba por la ventana. «Havenhurst destruyó a mi familia, Clara. Tu madre me culpó por lo que pasó, y tal vez tenía razón. Construí este imperio para enterrar el pasado, para olvidar todo lo que perdí. Y ahora...». Se giró para mirarla, sus ojos azules penetrantes. «Ahora lo has recuperado todo». La voz de Clara se suavizó. «No lo traje para lastimarte. Lo traje porque eres la única familia que me queda». Durante los días posteriores a esa conversación, algo cambió entre ellos. La tensión no desapareció, pero cambió. Se volvió menos una cuestión de evasión y más de la conexión tácita que ahora los unía. Alexander empezó a ver a Clara no como una intrusa, sino como alguien que había soportado su propia versión del dolor que él soportaba. Y Clara, por primera vez, vio a Alexander no como el hombre de negocios intocable, sino como un hombre que intentaba navegar entre los escombros de su pasado. El punto de inflexión llegó en una tarde gris y nublada. Alexander llamó a Clara a su oficina sin dar explicaciones. Cuando entró, lo encontró de pie junto a su escritorio, sosteniendo una fotografía antigua. Estaba desgastado en los bordes,
Los colores se desvanecieron, pero la imagen era inconfundible. Un niño y una niña, Alexander e Isabel, sonriendo frente a la gran finca de Havenhurst. «Hace años que no veo esto», dijo Alexander en voz baja. «No pude». Clara se acercó, sus ojos atraídos por la fotografía. Nunca había visto a su madre tan joven y tan feliz. Era casi imposible reconciliar esta imagen con la mujer que había conocido, una mujer agobiada por el arrepentimiento y la tristeza. Alexander le entregó la foto. «Querías la verdad. Creo que es hora de que lo escuches». El viaje hasta Havenhurst fue largo y silencioso. Alexander había decidido que irían allí juntos, al lugar donde todo comenzó y donde todo terminó. Clara estaba sentada en el asiento del pasajero, mirando por la ventana cómo la ciudad daba paso a colinas y vastos campos. Sintió una mezcla de miedo y anticipación. Cuando finalmente llegaron, Havenhurst apareció ante ellos como un fantasma. La otrora hermosa propiedad ahora estaba en ruinas. Su grandeza se había desvanecido por años de abandono. Las enredaderas treparon por las paredes, las ventanas se hicieron añicos y la puerta crujió cuando Alejandro la abrió. «Aquí es donde crecimos», dijo Alexander mientras caminaban hacia la casa. «Mi padre lo construyó para nosotros. Se suponía que sería un lugar de alegría, un lugar para mantenernos a salvo, pero se convirtió en algo completamente distinto». Clara lo siguió al interior y sus pasos resonaron en los pasillos vacíos. El aire estaba lleno de polvo y persistía un leve olor a descomposición. Casi podía oír los ecos del pasado, risas, pasos, portazos. «¿Qué pasó aquí?», preguntó Clara en voz baja. Alexander se detuvo frente a una gran chimenea en el salón principal, con los hombros caídos, mientras miraba fijamente la oscuridad. «Hubo un incendio», dijo finalmente. «Isabel y yo habíamos estado peleando esa noche. Ni siquiera recuerdo de qué se trataba. Corrió escaleras arriba y de alguna manera comenzó el fuego. Cuando llegué a ella, ya era demasiado tarde». A Clara le dolía el corazón mientras escuchaba. Se había pasado la vida preguntándose por qué su madre había abandonado Havenhurst, por qué había cortado todos los lazos con todo. Ahora ella entendió. «Ella te culpó», dijo Clara en voz baja. Alexander asintió con la voz ronca. «Ella nunca me perdonó, y nunca me perdoné». Clara se acercó y le puso una mano en el brazo. «Era solo un niño, Alejandro. No fue tu culpa». Él se volvió hacia ella, sus ojos azules llenos de angustia. «No importa, la decepcioné. Y cuando ella se fue, yo también te decepcioné». Clara negó con la cabeza. «No, no lo sabías, pero ya lo sabes, y tenemos la oportunidad de arreglar esto, de reconstruir lo que se rompió». Por primera vez, Alexander la miró no con culpa, sino con algo más: esperanza. Durante las semanas siguientes, Havenhurst se convirtió en un símbolo no de pérdida, sino de curación. Alejandro inició el proceso de restauración de la propiedad, no como un monumento al pasado, sino como una forma de honrar a la familia que habían perdido. Clara se convirtió en su socia en este esfuerzo, trabajando a su lado para devolverle vida a la casa olvidada. Su vínculo se fortaleció cada día que pasaba, forjado en el dolor compartido pero fortalecido por su determinación de seguir adelante. Clara había llegado a Knight Industries en busca de respuestas, pero había encontrado algo mucho más valioso: una familia y un lugar al que pertenecer. Alejandro, por su parte, se había pasado la vida construyendo muros para mantener alejada a la gente. Pero Clara le había demostrado que algunos muros debían ser derribados y que nunca era demasiado tarde para sanar. La restauración de Havenhurst se había convertido en más que un proyecto. Era un símbolo de redención, tanto para Alejandro como para Clara. La finca, una vez en ruinas, comenzó a transformarse lentamente gracias a sus esfuerzos.
Se repararon las paredes derrumbadas, se reemplazaron las ventanas y los jardines volvieron a la vida. Y cada nueva incorporación insufla nueva esperanza a un lugar que alguna vez había sido una tumba de recuerdos. Para Clara, cada rincón de la casa parecía un fragmento de la infancia perdida de su madre. Casi podía ver a Isabel cuando era una niña corriendo por los jardines o riéndose en los grandes salones, mucho antes de que la tragedia le robara la inocencia. Para Alexander, Havenhurst representaba su oportunidad de enfrentarse a los fantasmas que había evitado durante toda su vida, un lugar para reconciliarse con su pasado y consigo mismo. Pero la curación nunca es lineal, y el pasado tiene una forma de recuperarse cuando no se resuelve. Una tarde nublada, Clara se encontró en el ala este de la mansión. El aire estaba mohoso y la habitación estaba débilmente iluminada por la tenue luz que se filtraba a través de las ventanas recién limpiadas. Había estado buscando documentos antiguos que la ayudaran a guiar el proceso de renovación cuando se topó con un cofre cerrado con llave en el fondo de un armario polvoriento. Era pequeño y sencillo, pero algo en él le provocó un escalofrío en la espalda. Sus dedos temblaron mientras los pasaba por la cerradura. «¿Qué estás escondiendo?», ella susurró. Después de unos momentos de esfuerzo, Clara logró abrirla. Dentro había papeles, fotografías y cartas amarillentas, cada una más reveladora que la. Sacó un montón de cartas atadas con cordel y su corazón latía con fuerza al darse cuenta de que estaban dirigidas a su madre, Isabel. La letra era inconfundible, la de Alexander. Clara se dejó caer en el suelo mientras empezaba a leer. Cada carta estaba llena de palabras que revelaban un lado de Alexander que ella nunca había conocido. Cartas de arrepentimiento, de tristeza e intentos desesperados de volver a conectarse con la hermana que había perdido. «Isabel, sé que me culpas por lo que pasó, pero por favor déjame arreglar las cosas. Eres la única familia que me queda. Estés donde estés, siempre seré tu hermano». Las lágrimas nublaron la visión de Clara mientras las hojeaba. Las cartas abarcaban años, un testimonio de la culpa y la soledad que habían perseguido a Alexander desde el incendio. Y luego, en el fondo del cofre, encontró algo más. Un documento de aspecto oficial que le heló la sangre. Era una escritura de venta de Havenhurst, fechada apenas unas semanas después del incendio. Las manos de Clara temblaron al leer el nombre en la línea de la firma, Alexander Knight. Debajo había una cláusula que sugería algo más oscuro, una transacción financiera que había obligado a Isabel a irse, cortando todos los lazos con su familia. La mente de Clara dio vueltas. ¿Vendió la propiedad? ¿Él la alejó? Las piezas del rompecabezas que había estado persiguiendo toda su vida de repente tomaron una forma nueva y dolorosa. La restauración de Havenhurst, la frágil confianza que habían construido, todo parecía una mentira. Clara irrumpió en la casa, con las emociones desbordadas. Encontró a Alexander en el salón principal, hablando con un contratista sobre las renovaciones finales. El sonido de sus pasos lo hizo girar y su expresión se oscureció en el momento en que vio su rostro. «¿Clara?», preguntó con cautela. «¿Qué ocurre?». Ella levantó la escritura. Su voz temblaba de ira. «Vendiste Havenhurst». Alejandro se quedó helado. Por primera vez pareció realmente tomado por sorpresa. «¿Dónde encontraste eso?». «¿Importa?». Clara respondió. «Vendiste la casa después del incendio. Después de todo, la obligaste a irse». El rostro de Alexander decayó y el peso de sus palabras lo golpeó como un golpe. Él dio un paso más y levantó las manos como para calmarla. «No es lo que piensas». Clara negó con la cabeza y las lágrimas corrían por su rostro. «Entonces, ¿qué pasa, Alejandro? ¿Por qué harías eso? Ella se escapó por tu culpa, porque la echaste, y ahora
Ahora estás intentando arreglarlo como si nada de eso importara. La expresión de Alexander se endureció y su mandíbula se apretó mientras luchaba por encontrar las palabras. No la obligué a irse, dijo en voz baja. Vendí la propiedad para protegerla. Clara parpadeó, desconcertada. ¿De qué estás hablando? Alexander dejó escapar un largo y tembloroso suspiro y se pasó una mano por el pelo. Después del incendio se abrió una investigación. El negocio de mi padre estaba fracasando y Havenhurst estaba ahogado en deudas. No tuve otra opción. Vender la casa era la única manera de cubrirla. Isabel no quería oírlo. Estaba afligida y me culpaba de todo. Intenté explicarle, pero ella no me escuchó. Y luego, ella se fue. La ira de Clara vaciló al asimilar sus palabras. El dolor en su voz era innegable y la verdad empezó a tomar forma en su mente. «Nunca dejaste de buscarla», dijo Clara suavemente, con la voz entrecortada. «De eso se trataban las cartas, ¿no?» Alexander asintió. Sus ojos brillaban con un dolor tácito. «Le escribí durante años, esperando que regresara, esperando poder arreglar lo que había roto, pero ella nunca respondió. No sabía que ella tenía un hijo. No sabía nada de ti, Clara». Clara se hundió en una silla cercana y la ira fue reemplazada por un dolor hueco. Ella pasó toda su vida pensando que no te importaba. Ella pensó que no tenía a nadie. «Y pasé el mío pensando que le había fallado», respondió Alexander. Su voz apenas era más que un susurro. «Pensé que había perdido todo lo que importaba, y entonces apareciste tú». El silencio que siguió fue pesado, pero no vacío. Por primera vez, la verdad había quedado al descubierto entre ellos, no solo sobre Havenhurst, sino también sobre su dolor compartido, sus pérdidas y los muros que ambos habían construido para sobrevivir. Días después, Clara encontró a Alexander en los jardines detrás de Havenhurst, cerca de la fuente recién restaurada. El aire era fresco y el aroma de las flores en flor flotaba a su alrededor. «No tienes que arreglar todo», dijo en voz baja, poniéndose a su lado. Alexander la miró. Su expresión era más suave de lo que ella jamás había visto. «Necesito intentarlo. Para ella, para ti». Clara lo miró con el corazón lleno. «Ya has hecho suficiente, Alexander. Puede que mi madre se haya ido, pero tú y yo todavía tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien». Alexander desvió la mirada, con la mirada fija en el horizonte. «Pasé mucho tiempo creyendo que no merecía una segunda oportunidad. Quizás me equivoqué». Clara sonrió levemente y deslizó su mano en la de él. Ambos lo estábamos. La restauración de Havenhurst se completó semanas después. La mansión, que alguna vez fue un símbolo de tragedia, se había convertido en algo completamente distinto. Un lugar de curación, de esperanza y de familia. El día de la reapertura, Alexander y Clara estaban uno al lado del otro en la entrada, contemplando cómo se ponía el sol sobre la finca. «Es hermoso», murmuró Clara. Alexander asintió con voz firme. «Es un comienzo». Mientras los últimos rayos del sol bañaban Havenhurst de oro, Alexander se volvió hacia Clara, con los ojos llenos de tranquila determinación. «No más secretos», dijo en voz baja. Clara sonrió, su corazón más ligero de lo que había estado en años. «No más secretos». El día de la reapertura de Havenhurst llegó como un amanecer muy esperado. Durante semanas, la finca había sido un hervidero de actividad, con trabajadores restaurando la mansión a su antigua gloria. Lo que alguna vez había sido un monumento decadente al dolor y la pérdida, ahora se alzaba como un faro de renovación. Las paredes habían sido reparadas, los jardines habían vuelto a la vida y los pasillos resonaban una vez más con los sonidos de pasos, sonidos que parecían como si la casa finalmente volviera a respirar.
Clara estaba parada en las escaleras de entrada de Havenhurst. Su corazón latía con fuerza mientras contemplaba la vista. La luz del sol fluía a través de las ramas de los robles centenarios que bordeaban el camino de entrada a la finca, y sus hojas proyectaban sombras moteadas sobre la mampostería recién limpiada. La gran entrada, que alguna vez fue una puerta de entrada a recuerdos que Clara nunca había conocido, ahora la recibió como algo completamente distinto, un hogar. Sintió una presencia a su lado y se giró para ver a Alexander. Estaba vestido con un traje color carbón hecho a medida, las líneas nítidas suavizadas por el silencioso orgullo en su rostro. Sus ojos azules, a menudo fríos e ilegibles, ahora eran más claros, como si el peso que llevaba se hubiera quitado, al menos parcialmente. «Es difícil creer que sea el mismo lugar», dijo Clara en voz baja, con un tono de asombro en su voz. La mirada de Alexander recorrió la finca, deteniéndose en las intrincadas tallas de la puerta principal. «Ahora es más que una casa», respondió. «Es una oportunidad para arreglar las cosas». Clara asintió, pero antes de que pudiera decir algo más, los autos comenzaron a estacionarse en el camino de entrada. El sonido de los neumáticos crujiendo contra la grava indicaba la llegada de sus invitados. Havenhurst no solo estaba reabriendo para ellos, sino que estaba reabriendo para el mundo. Dentro del gran salón, la transformación fue impresionante. Las lámparas de araña habían recuperado su brillo anterior, proyectando una luz dorada sobre los suelos pulidos. Las mesas estaban decoradas con flores frescas y manteles blancos, mientras música clásica sonaba suavemente de fondo. La ceremonia de reapertura fue un evento pequeño pero significativo, al que asistieron amigos cercanos de Alexander, figuras clave del proyecto de restauración y miembros de la comunidad que habían sido afectados por el legado de la familia Knight. Para Clara, ver tanta gente reunida en un lugar que alguna vez había sido olvidado fue casi surrealista. Alexander se movía por la habitación como un hombre renacido. Hablaba a los invitados con tranquila confianza, estrechando manos e intercambiando bromas, pero su comportamiento carecía del distanciamiento que Clara había llegado a asociar con él. Ya no parecía el multimillonario intocable que había conocido. Parecía humano. Clara, por su parte, se encontró en el centro de atención más de una. Los invitados sintieron curiosidad por ella y susurraron entre ellos cuando supieron que era la hija de Isabel Knight. Algunos se acercaron a ella con cálidas sonrisas y le hicieron preguntas amables sobre su conexión con la propiedad. Otros, tal vez desconfiados del pasado de la familia Knight, la miraron con tranquila curiosidad. Pero Clara mantuvo la cabeza en alto y respondió a cada pregunta con aplomo. Ya no era la joven que ocultaba su verdad en las sombras. Ahora era parte de este legado, para bien o para mal. Cuando la ceremonia llegó a su fin, Alexander se dirigió al centro de la sala y se aclaró la garganta para llamar la atención de todos. La charla se calmó y todos los ojos se volvieron hacia él. «Gracias a todos por estar aquí hoy», comenzó. Su voz resonó por el pasillo. Durante muchos años, Havenhurst fue un símbolo de pérdida y tragedia, tanto para mí como para mi familia. Pasé mucho tiempo huyendo de este lugar, enterrando el pasado en lugar de afrontarlo. Pensé que esa era la única manera de sobrevivir. La habitación quedó en silencio. El peso de sus palabras se posó sobre todos. Clara lo observó desde el borde de la multitud, con el pecho apretado mientras escuchaba. «Pero enterrar el pasado no lo borra», continuó Alexander. «No cura lo que está roto. Fue Clara quien me lo recordó, quien me trajo de regreso a este lugar y me obligó a enfrentar lo que con tanto esfuerzo había intentado olvidar». Hizo una pausa y su mirada encontró a Clara al otro lado de la habitación. Por un momento sentí como si fueran las únicas dos personas allí.
«Esta casa alguna vez fue mi hogar y lo será nuevamente», dijo. «Pero más que eso, quiero que sea un lugar donde se produzca la curación, un lugar donde el futuro no esté definido por los errores del pasado». Los invitados estallaron en un aplauso silencioso, pero Clara apenas lo escuchó. Su corazón se hinchó con una mezcla de orgullo y alivio. Durante mucho tiempo Alexander había estado atrapado en las sombras de su pasado, pero ahora finalmente estaba saliendo a la luz. A medida que avanzaba la noche y los invitados empezaban a marcharse, Clara se encontró deambulando por los pasillos de la mansión, observando los detalles de cada habitación. En el estudio, los estantes habían sido reabastecidos con libros encuadernados en cuero, cuyos lomos brillaban a la luz de la lámpara. En la sala de estar, el fuego crepitaba en la chimenea. El calor contrastaba marcadamente con el frío vacío que había sentido cuando puso un pie en la casa por primera vez. Se detuvo frente a un gran retrato que colgaba sobre la repisa de la chimenea. Era una nueva incorporación, un cuadro de Isabel, joven y sonriente, de pie junto a Alejandro. La artista había captado perfectamente la luz de sus ojos, la misma luz que Clara veía cada vez que se miraba al espejo. «Pensé que era hora de que volviera a casa», dijo suavemente la voz de Alexander detrás de ella. Clara se giró y lo vio parado en la puerta, con las manos en los bolsillos. Miró el retrato con una mezcla de tristeza y paz. «A ella le hubiera gustado esto», dijo Clara. Alejandro asintió. «Ella merecía ser recordada, y tú mereces estar aquí». Clara sonrió, parpadeando para contener las lágrimas que amenazaban caer. «Gracias», susurró. Alexander se acercó, con expresión seria. «Me trajiste de regreso a este lugar, Clara. Me recordaste quién era yo y quién podría ser. No sé cómo pagar eso». «No es necesario», respondió ella. «Ya lo hiciste». Más tarde esa noche, cuando la casa quedó en silencio y el último miembro del personal terminó de limpiar, Clara y Alexander estaban juntos en el balcón que daba a los jardines. La luna arrojó un suave resplandor plateado sobre el paisaje, iluminando las flores recién plantadas y la fuente restaurada. «Es hermoso», dijo Clara con la voz llena de asombro. Alexander asintió, su mirada distante pero contenta. «Es un comienzo». Clara se volvió hacia él con una pequeña sonrisa en sus labios. «¿Y ahora qué?». Alexander la miró, con el más leve atisbo de sonrisa tirando de la comisura de su boca. «Ahora construimos algo nuevo, juntos». Las palabras flotaron en el aire entre ellos, llenas de promesas. Por primera vez en años, Havenhurst no era un lugar de fantasmas y arrepentimientos, era un lugar de esperanza. Mientras estaban juntos bajo la luz de la luna, Clara se dio cuenta de que el hogar que había estado buscando no era solo una casa o un nombre. Estaba aquí, con Alexander, en el frágil vínculo que habían construido a partir de las cenizas del pasado. Y para Alexander, el hombre que había pasado su vida en soledad, Clara era la familia que creía haber perdido para siempre. El sol salió suavemente sobre Havenhurst en una mañana bañada por una luz dorada. La finca, que alguna vez fue un símbolo de dolor y pérdida, ahora se alzaba orgullosa contra el telón de fondo de colinas y jardines florecientes, viva con un renovado sentido de propósito. Clara estaba de pie en el borde del jardín, respirando el aire fresco y fresco. El aroma de las lilas y del rocío de la mañana persistía, transportado por una suave brisa. Havenhurst se había convertido en un hogar, no solo para ella, sino también para los recuerdos del pasado y las posibilidades del futuro. Una voz suave la sacó de su ensoñación. «¿Admiras tu trabajo?». Se giró y encontró a Alexander parado cerca, con una leve sonrisa en los labios. Estaba vestido de manera más informal de lo que jamás lo había visto. Pantalones oscuros y un suave suéter azul marino, con los bordes de las mangas de su camisa asomando.
La transformación que había experimentado en los últimos meses era visible en todo: su forma de estar, su expresión más luminosa y la forma en que sus ojos azules ya no soportaban el peso del mundo. «Supongo que sí», dijo Clara con una sonrisa. «Es difícil creer que este sea el mismo lugar». Alexander se acercó y su mirada recorrió el jardín, que ahora estaba lleno de colores vibrantes. «Es algo más que la casa lo que cambió». Clara lo miró con el corazón lleno. Sabía que él ya no hablaba de la propiedad. Ambos se habían transformado, cada uno a su manera. Dos personas que habían comenzado este viaje como extraños y ahora se habían convertido en algo mucho más. Habían pasado meses desde el día de la reapertura de Havenhurst. En ese tiempo, la finca se había convertido en algo más que una simple mansión restaurada. Se había convertido en un símbolo de curación, legado y esperanza. Alexander había abierto las puertas de Havenhurst a la comunidad, estableciéndola como un refugio para familias necesitadas, artistas que buscaban inspiración y aquellos que buscaban consuelo. Los grandes salones que alguna vez estuvieron en silencio ahora resonaban con risas, conversaciones y música. Era un lugar donde el peso del pasado podía liberarse y ser reemplazado por una sensación de paz. La Fundación Havenhurst, como la había llamado Alexander, fue idea de Clara. Ella se le había acercado con la propuesta poco después de la ceremonia. Su voz temblaba de entusiasmo mientras le explicaba cómo la propiedad podría servir como un refugio seguro para otros, como lo había hecho para ellos. «Siempre estás buscando maneras de ayudar a la gente», había dicho Alexander en ese momento, sacudiendo la cabeza con silencioso asombro. «¿Dónde aprendiste eso?» «De mi madre», había respondido Clara en voz baja, «y tal vez un poco de ti». En una fresca tarde de primavera, la finca estaba llena de actividad. Los niños jugaban en el césped recién cortado y sus risas resonaban por los jardines. Los artistas pintaron sobre caballetes colocados debajo de los extensos robles, capturando la nueva vida de la mansión en colores vivos. Las familias se reunían para hacer picnics y sus voces se mezclaban con el zumbido de las abejas y el sonido distante de una fuente burbujeando. Clara caminó por el recinto con un sentimiento de orgullo que nunca antes había sentido. Dondequiera que mirara, veía pruebas de lo que ella y Alexander habían construido juntos. No solo la restauración física de la propiedad, sino la transformación emocional que les había traído a ambos. Mientras se dirigía hacia la casa principal, vio a Alexander parado cerca de la fuente, hablando con un grupo de visitantes. Su postura era relajada, su sonrisa genuina, algo que ella rara vez había visto cuando se conocieron. Ya no era el hombre frío y aislado que se escondía detrás de muros de piedra y silencio. Se había convertido en un hombre que abrazó la vida y la conexión, encontrando un propósito más allá de su imperio. Alexander levantó la vista cuando Clara se acercó y su sonrisa se hizo más amplia. «Llegas tarde», bromeó ligeramente. «¿Tarde para qué?», Clara respondió, levantando una ceja. «Para el futuro», respondió con fingida seriedad, aunque sus ojos traicionaron la calidez detrás de sus palabras. Clara se rió y sacudió la cabeza. «Bueno, ya estoy aquí». «Y eso es lo que importa», dijo Alexander en voz baja. Su mirada se detuvo en ella por un momento más. Más tarde esa noche, cuando el sol empezaba a ponerse, Alexander y Clara estaban uno al lado del otro en el balcón que daba a la finca. El cielo estaba pintado en tonos naranja y rosa, y la luz se reflejaba en la mansión recién restaurada. Fue un escenario de tranquilidad, de cierre y de nuevos comienzos. Clara se volvió hacia Alexander en voz baja. «¿Alguna vez pensaste que terminaría así?». Sacudió la cabeza con expresión contemplativa. «No,
Durante mucho tiempo pensé que el pasado siempre me definiría. Ese Havenhurst siempre sería un recordatorio de lo que había perdido. ¿Y ahora?, preguntó suavemente. Alexander sonrió, una rara y genuina sonrisa que iluminó su rostro. Ahora es un recordatorio de lo que he ganado. El corazón de Clara se hinchó ante sus palabras. Ella sabía lo que quería decir. Ambos habían venido a Havenhurst en busca de respuestas. Alexander en busca de redención y Clara en busca de la verdad sobre su pasado. En cambio, se habían encontrado. «Me devolviste la vida, Clara», dijo Alexander en voz baja, con la voz teñida de emoción. «Pasé años construyendo muros para mantener alejada a la gente, pero tú los superaste y nunca podré agradecerte lo suficiente por eso». Clara lo miró, sus propios ojos brillaban con lágrimas no derramadas. «Me diste una familia, Alexander. Pasé toda mi vida pensando que estaba solo, pero tú me demostraste que no lo estaba, que nunca lo fui». Él tomó su mano, su agarre suave pero firme. «Ya no estamos solos y nunca lo seremos». Los dos permanecieron juntos mientras la última luz del día se desvanecía en el crepúsculo, los jardines de abajo iluminados por suaves linternas. Por primera vez, Havenhurst no era un lugar de tristeza, era un hogar para ambos. Con el paso de los años, Havenhurst siguió prosperando y convirtiéndose en un santuario para innumerables personas que buscaban consuelo y esperanza. Alexander y Clara trabajaron codo a codo para hacer crecer la Fundación Havenhurst, dedicando sus vidas a ayudar a otros a sanar de la forma en que ellos lo habían sanado. La historia de Clara, alguna vez definida por la pérdida y el anhelo, se convirtió en un testimonio de la resiliencia, el amor y el poder del perdón. Y Alexander, que había pasado gran parte de su vida aislado, descubrió que la familia no era solo algo en lo que nacías, sino algo que construías. Juntos demostraron que incluso los lugares más deteriorados podían restaurarse, que hasta las heridas más profundas podrían sanar. Y ese amor, en todas sus formas, podría convertir los capítulos más oscuros de nuestras vidas en algo hermoso.